Buenos días, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Hispana de Wetherill Park en Sydney, que nos estáis viendo en vivo y en directo a través de esta página y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web y en otras plataformas. No sé si os ocurre a vosotros, pero si cuando inicio la lectura de un libro o si al principio de una película aparece una frase que dice «Esta historia está basada en un hecho real», algo me impulsa a iniciar la lectura del libro rápidamente o a colocarme mejor en el sillón, porque la película promete ser muy interesante. En mi último año de carrera de Derecho, visitaba el juzgado con cierta asiduidad. Reconozco que fui a muchos juicios, pero uno de ellos me impactó de forma extraordinaria. Asistí a todas las sesiones que se celebraron. Mi interés por su final desenlace hizo que posteriormente preguntase más sobre la historia a la madre de uno de los inculpados. Los detalles y la historia son los siguientes. Nuestro protagonista se llamaba Carlos Ibarrola. Obviamente el apellido es ficticio para preservar su identidad. Carlos nació en una familia tradicional del norte de Navarra, en un pequeño pueblo, rodeado de montañas, laderas y bosques, situado muy cerca de la frontera con Francia. Casi podríamos decir que se trataba de un pueblo fronterizo. Carlos creció como un niño más en aquel pueblo, y pronto se rodeó de amigos en la pequeña escuela de tan solo 2 clases, de tan solo 2 aulas. Como niños que eran, jugaban al escondite, a policías y ladrones, en fin, juegos de niños. Lo cierto es que a pesar de que más tarde abandonó la escuela, junto a él siempre estaban sus 2 mejores amigos, Miquel y Salvador. Como adolescente sin padre, consentido, caprichoso y obstinado, empezó a dedicarse junto a Miquel, uno de sus amigos, al oficio, entre comillas, que más rápidamente se aprendía en aquel curioso pueblo, el contrabando. Carlos aprendió de Miquel, el hijo del contrabandista, las trampas que su padre le contaba que realizaba, aquellos lugares ocultos por donde pasar la mercancía, aquellas laderas del monte más propicias para ello. Por otra parte, Carlos aprendió de Salvador, el hijo del guardia rural, todo aquello que su padre le enseñó en cuanto a los contrabandistas, lo que ellos no sabían y los riesgos que corrían. Por tanto, Carlos tenía 2 influencias, conocía las 2 partes y disponía de toda la información necesaria. Así es como comenzó con el contrabando de cartones de tabaco y botellas de licor francés. Pasaron los años y el número de detenciones, de tal manera que Carlos fue ampliando su historial y hubierais tenido que ver las más de 20 páginas de historial delictivo del ya famoso Carlos Ibarrola. La documentación penal que obraba en autos remitida por la Guardia Civil y la Policía Nacional no dejaba lugar a dudas. Carlos Ibarrola se había convertido en un delincuente profesional. ¿Sabéis? Si hay algo que me gustaba y sigue gustándome en los juicios es observar las personas que no forman parte directamente del juicio, sino que se encuentran allí por una vinculación familiar. Novias, novios, hijos, hijas, amigos o amigas, esposos o esposas, madres, padres. Pero la madre de Carlos era diferente. Me impresionó el amor de esa mujer por su hijo. Quiero hablaros, aunque sea brevemente, de aquella señora que estuvo en todas y cada una de las sesiones que duró ese juicio. Ella era viuda desde que Carlos, nuestro protagonista, tenía 3 años, y me contaba con lágrimas en los ojos que no pudo controlar a su hijo ni a los 12, ni a los 16, ni a los 18, ni a los 20. Y ahora, a los 24 años, su hijo se sentaba ante la justicia, ante la impotente mirada de su madre. Las vistas a las que fui me impresionaron. No podía dejar de admirar a esa madre que lloraba por su hijo, un delincuente con un historial criminal nada recomendable. ¿Cómo es ese amor de las madres que va más allá de lo que hacen sus hijos? ¿Cómo es ese amor de las madres que va más allá de lo que son sus hijos? ¿Qué madre o qué padre no ha tratado de justificar a sus hijos alguna vez sabiendo que no tenían razón? La noche anterior a la comisión de los hechos constitutivos de delito, tal y como habéis escuchado decir en las películas, Carlos le comentó a Salvador, el hijo del guardia rural, que a partir del día siguiente dejaría de ser pobre de una vez
que esa misma noche pensaba cruzar la frontera y pasar de contrabando estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En una palabra, drogas. Salvador le advirtió que no lo hiciera, pues aquella noche su padre iba a estar de patrulla y él no conocía realmente cuáles eran sus planes. «No los conozco», repetía una y otra vez su buen amigo Salvador ante la fría mirada de Carlos. «No me importa», le dijo Carlos. «A mí me interesa este viaje y lo haré. Y nadie me lo va a impedir». Y dándole un empujón a Salvador, se marchó. Pero Salvador le siguió a cierta distancia y no le perdió de vista. Salvador pensaba en lo que iba a hacer Carlos y no podía dejarlo solo. Salvador podía conocer, casi adivinar, hacia dónde se dirigía Carlos. Veía que su mejor amigo iba a ir directamente a la cárcel y esta vez por muchos años. Salvador pensaba en la madre de Carlos. Las veces que la había oído llorar vivían muy cerca. Aquellas noches en las que su hijo se marchaba sigilosamente de casa como si la madre no supiese a dónde iba. En la mente de Salvador solo existía una idea, una frase que le decía la madre de Carlos. «Salvador, no le dejes solo nunca, ¿me oyes? Nunca le dejes solo». Y no pudo dejar de seguir a Carlos. Entre las sombras de la noche pudo ver los lugares donde se metía Carlos. Eran los mismos que años antes había oído relatar a Miquel, el hijo del contrabandista. Carlos se conocía el monte como la palma de la mano, pero Salvador también. Carlos entró en territorio francés. A lo lejos le esperaba la ruina. Una furgoneta de matrícula francesa encendió y apagó sus luces. Esa era la señal. Salvador quiso marcharse. No estaba allí muy seguro, pero no podía. Solo recordaba las palabras de aquella madre desesperada de los caminos de su hijo, que le decía una y otra vez: «Sobre todo, hijo mío, no le dejes solo». Un gran saco, del tamaño de uno de patatas, le fue entregado a Carlos. Se lo colocó en la nuca, entre los hombros, y empezó a subir la ladera, ante la atenta, aunque alejada, mirada de su amigo Salvador. Por fin tenía en sus brazos una buena oportunidad. Carlos estaba cansado de traer mercancías que le reportaban muy pocos beneficios. Y esa noche tenía la mejor oportunidad que se le había presentado jamás. Salvador seguía observando a su amigo Carlos de lejos. Pero de repente, en la oscuridad de la noche, Salvador oyó algo que a él le sonaba muy familiar, pero que Carlos no conocía. Escuchó las llaves que su padre llevaba colgadas en la trabilla del pantalón. Sonaron tan solo una sola vez, pero Salvador no lo dudó. Su padre estaba cerca, muy cerca. Entonces, Salvador caminó rápida pero sigilosamente hacia Carlos. Carlos no le oyó. Carlos tan solo oía sus pensamientos. Tan solo pensaba en lo que le reportaría ese viaje. Dinero fácil, buena vida, amistades, tranquilidad económica. Cuando Carlos llegó a la altura en la que la Guardia Rural se había agazapado aquella noche de forma casual, de repente Carlos oyó unos pasos. Su corazón empezó a latir cada vez más fuerte. Tragó saliva y, dejando a un lado sus acariciados pensamientos, se dijo a sí mismo: «Oh, no, la Guardia Rural». Entonces, Carlos miró con detenimiento entre las sombras de la noche y una silueta se mostró en la oscuridad. No parecía ninguno de los hombres de la Guardia Rural. Era una persona más alta. Parecía... «¿Salvador?», susurró Carlos en una expresión de sorpresa y a la vez de alivio. «¿Me has estado siguiendo toda la noche? ¿Por qué? ¿Por qué arriesgas tu vida por mí? ¿Qué es lo que quieres ahora? ¿Por qué siempre te empeñas en cuidarme?». Y Salvador, mirándole a los ojos a su mejor amigo, aquel delincuente que era tan importante para él,
pronunció limpia y claramente estas palabras: «Carlos, dame ese saco». «¿Qué dices?», le contestó Carlos. «¿Que tú quieres esto? ¿Que tú quieres llevar sobre tus hombros este saco? No, no, hombre, no. Gracias, yo puedo solo». Salvador le miró de nuevo a los ojos, pero Carlos no le estaba entendiendo. No podía comprender por qué su amigo había interrumpido aquella prometedora noche. Pero Salvador estaba explicándole con su mirada aquello que había venido a hacer por él, aquello que significaba pedirle que le diera el saco que cubría sus espaldas. La Guardia Rural estaba casi allí mismo. Finalmente Carlos comprendió. Carlos comprendió cuál era el plan de su amigo Salvador. Carlos entendió lo que aquellos ojos, quizás llenos de cariño y de lágrimas, le estaban diciendo esa noche. Pero lo que Carlos no podía entender era el porqué. Carlos no entendía por qué el hijo del guardia rural, aquel que siempre había tenido un comportamiento ejemplar, aquel que era el preferido de su padre, aquel en el que confiaba todo el pueblo hasta el punto de afirmar que sería un gran alcalde, quería ahora tomar ese saco que podía condenarle. Carlos tomó una sola decisión, la decisión más acertada de su vida, quizás la única decisión acertada de su vida. Se quitó de sus hombros aquella carga y la colocó en los hombros de Salvador. Salvador tomó esa pesada carga y con la boca temblorosa, el cuerpo vacilante y los ojos llorosos, se mostró andando por la ladera a plena luz de la luna. Carlos no quiso mirar. Salvador aquella mañana estaba en el juicio. Era alto y fuerte. Le costaba incluso hablar castellano porque en su pueblo se hablaba principalmente el vasco. Pero se mostró con entereza en el banquillo de los acusados. Puesto en pie, a preguntas del juez y del ministerio fiscal, afirmó su culpabilidad. Era necesario que cargara con la pena que irremediablemente hubiera recaído en su amigo Carlos. No quería perder a su amigo para siempre. En la última vista del juicio, Carlos entró en la sala entre el público. Era ahora uno más entre ellos, pero entró con su cabeza agachada, sabiendo lo que su amigo estaba haciendo por él. Miquel, el hijo del contrabandista, también estaba allí, y se decía: «Nunca pude imaginar que Salvador hiciese lo que está haciendo por Carlos». La madre de Carlos, que sabía toda la verdad, lloraba por Salvador, pero también lo hacía por su hijo y se preguntaba: ¿será que esto le hará sentar la cabeza de una vez? ¿Será que se dará cuenta de lo que está haciendo su amigo por él? Aquella madre no podía dejar de preocuparse por su hijo. Lo había criado, era su hijo. Aunque había llegado a ser un desleal contrabandista, era su hijo. Y lo quería tanto que puso a Salvador junto a él. Ahora Salvador estaba ocupando el banquillo en el que debía haberse sentado su hijo. Si Carlos no decía nada y aceptaba la declaración autocondenatoria de Salvador, Carlos no sería condenado y Salvador entraría en prisión, pero por poco tiempo, porque carecía de antecedentes penales. Su historial era sin mácula. Pero si Carlos no aceptaba lo que Salvador estaba haciendo por él y se declaraba culpable de ese delito, Carlos entraría en prisión y su largo historial le impediría, esta vez, volver a salir. Como en los buenos libros y en las buenas películas, voy a dejar que vosotros pongáis el final. Solo os diré que a Salvador no le importó cargar con la condena que le correspondía a Carlos. Sabéis, aquella triste noche, Carlos no veía a Salvador porque aquel pesado saco cargado de droga le hacía doblar la espalda e inclinar su rostro hacia el suelo. Solo cuando dejó el saco en los brazos de Salvador, solo cuando dejó su vida en manos de Salvador, pudo ver el rostro del que en ese momento se convirtió en su verdadero Salvador. En los Evangelios podemos leer el texto que se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 13, y que nos dice:
No hay mayor amor que este, que una persona dé su vida para salvar a sus amigos. Este es el principio de la vida, el principio central del reino de Dios, el principio del amor absoluto. Este amor absoluto es el remedio para la infección que está destruyendo a la humanidad, y no me refiero al coronavirus, sino a una malvada enfermedad extendida por el enemigo, la que sufre la persona que se ama tanto a sí misma que es capaz de matar a sus amigos para poder salvarse a sí misma. Esta enfermedad se llama egoísmo. Seguro que habéis tenido y tenéis unos cuantos amigos en vuestra vida. Recordadlos uno a uno y pensad por cuál daríais la vida. ¿Lo tenéis en mente? Entonces sigo preguntando. ¿Decidiríais empañar vuestra hoja de antecedentes penales por la culpa de ese o esos amigos? Es decir, ¿desearíais cumplir una condena que os hiciera apartaros de vuestra familia, perder vuestra reputación y vuestro buen nombre, y cumplir una pena que no estaba destinada para vosotros? Probablemente vuestra lista de amigos se haya reducido considerablemente, ¿verdad? Salvador fue a poner su vida por Carlos, y Carlos sabiamente descubrió lo mucho que significaban esos momentos en su vida, tanto presente como futura. Estoy seguro que en algún momento de esta historia verídica habéis descubierto la similitud que yo descubrí sentado en los bancos de aquella sala del juzgado. Tú y yo somos como Carlos. Cargamos con nuestro saco en el que tenemos puestas todas nuestras ilusiones, nuestros deseos, nuestros anhelos. Pero esa carga no nos conviene, no es para nosotros, no nos ayuda a vivir la vida que Dios tiene pensada para nosotros. Esa forma de vivir nos lleva a un callejón sin salida. Andamos por esta vida ensimismados en nuestros fracasos y con nuestras ilusiones puestas en lo que no nos conviene. Por eso nos es necesario parar. Carlos fue detenido por Salvador, despertado de sus sueños irreales, para no ser detenido definitivamente por el padre de Salvador, el guardia rural. El mundo cristiano celebra hoy la Pascua. Nos dice la Biblia que Jesús les dijo a sus discípulos que deseaba celebrar con ellos la Pascua, porque quería mostrarles el verdadero significado de la Pascua. Los discípulos, al igual que Carlos, estaban tan ensimismados en sus propios pensamientos acerca de posiciones sociales y los beneficios que su amistad con Jesús les podía traer, que no se dieron cuenta de la gravedad de los momentos que iban a vivir. Jesús les quiso mostrar lo que iba a padecer por ellos aquella misma noche, así como Salvador le mostró a Carlos lo que estaba dispuesto a hacer por él aquella noche. Para todo cristiano, celebrar la Pascua supone reconocer que Jesús estuvo y está dispuesto a llevar la pesada carga que llevas en tus hombros, la carga de una vida en la que por más que lo intentas, nada sale como tú tenías previsto. Tú y yo, como aquella noche Carlos, tenemos a un Salvador que nos ofreció cargar con nuestros errores y sufrir sus consecuencias en nuestro lugar, para que nosotros no perdiésemos la libertad para siempre. Jesús no solo fue privado de su libertad después de haber cenado con sus discípulos, Jesús fue acusado sin pruebas, castigado sin misericordia y crucificado sin merecerlo. Nuestro Salvador dio su vida para que nosotros tengamos vida eterna. ¿Qué más pudo hacer? Jesús dio su vida para que nosotros vivamos una vida muy diferente a la que estamos viviendo. Una vida sin dolor, una vida sin cansancio, una vida sin temor, una vida sin muerte. Él venció al enemigo. Él tomó nuestro saco lleno de errores que podía arruinar nuestra vida y nos dio la libertad de elección. Nos dio la libertad de elegir una vida nueva. Carlos permitió que su amigo Salvador tomara ese saco para evitarle una condena perpetua. ¿Estamos nosotros dispuestos a que nuestro Salvador tome el control de nuestro presente y nuestro futuro, dándonos así la oportunidad de ser libres para siempre?
Jesús, nuestro Salvador, lo hizo por amor, absolutamente por amor. No buscó ningún beneficio propio, ninguna ventaja, tan solo murió en la cruz, por amor a nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a descargarnos de la pesada carga que llevamos en nuestros hombros y dejar que Jesús la lleve para nuestro beneficio? Esto es precisamente celebrar la Pascua. Reconocer que hubo uno dispuesto a morir por nosotros para que gracias a su resurrección tengamos la vida eterna a nuestro alcance. ¿Qué más pudo hacer? Celebrar la Pascua es reconocer hoy que Jesús, tu Salvador, tiene un plan para ti, para tu vida y para la vida de tus seres queridos. Quizás la manera de entender la religión, de entender la Biblia o de entender al mismo Dios, te ha hecho abandonar tu relación con todo esto de lo que estamos hablando. Pero hay una verdad que es innegable y que debemos recordar hoy. Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz para que tengas la oportunidad de vivir una vida eterna. Estas son las buenas nuevas. Este es el Evangelio que recordamos en esta Pascua. Carlos estuvo dispuesto a que su amigo Salvador cambiase su vida para siempre. ¿Estás tú dispuesto a que Jesús sea tu Salvador y cambie tu vida para siempre? Si es así, tan solo tienes que pedírselo. Dios te bendiga abundantemente en esta semana. Nos vemos el próximo sábado.